Bien, pues buenas noches a todas, chicas. Vamos a empezar a leer. Estamos en el capítulo 8 y si no me equivoco íbamos a empezar la sección 2 romano, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Sí, Creo que ahí vamos. Quiero proponerles este día, si están de acuerdo, que vayamos leyendo como siempre, pero ahora en lugar de hacerlo yo, lo vayan leyendo ustedes un párrafo cada quien y van comentando lo que entienden, lo que encuentran aquí, que podamos comentar, que podamos, pues abordar. Si quieren que lo hagamos así, ¿sí? Bien, pues sí, ¿quién está quiere bien. empezar? ¿Quieres empezar, Carmen? Bueno, sí. Sí. Entonces estamos en la sección 2, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Ujú, correcto. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aun si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego porque el ego no sabe nada. Ok. Coméntanos algo, Carmen. Coméntanos algo de este párrafo. Pues creo que es un poco de lo que se comentó en la clase pasada, ¿no? De a veces llegan diferentes caminos para que el ser humano, ¿no? Las personas creemos que tenemos muchas opciones de dónde aprender. Y Ujú, aunque estamos con el curso, también puede que estemos con otra cosa y demás. Y nos pasa desapercibido a lo mejor el juego, la función que tiene el ego allí, ¿no? En este intento de ver también otras opciones. ujú. Entonces, eh, pues no habría mucho que avanzar ni que aprender si no escuchamos más bien la voz del Espíritu Santo o de Jesús. Claro, sí, es correcto. Es correcto. Aquí hay algo bien interesante, fíjense, en esto que nos comenta Carmen, que además está muy bien lo que ella comentó. Aquí en el párrafo, al inicio del primer párrafo, dice, existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Y ahí está la lógica. Si solamente hay un maestro que sabe lo que es tu realidad, pues ¿qué tendrías que elegir si solamente un maestro lo sabe? Sobre esa lógica basas tu elección. Si hay un solo maestro que sabe, pues con ese me voy. No tengo necesidad ni siquiera de explorar otro maestro. Ahora, aparentemente hay otro maestro, que es el ego, aparentemente. Y digo que aparentemente, porque dice aquí que el ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. Y más adelante, el ego no es más que un experto en crear confusión, no entiende nada más. El ego está completamente confundido y solo causa confusión. Entonces, a ese maestro, ego, aunque de hecho le hemos seguido, es como si no hubiésemos seguido a nadie. Ahí no hay nadie a quien seguir.
lo único que ha aparecido que nos ha hecho seguir al ego es una creencia. Es la creencia de que el ego existe. Eso es lo que nos ha hecho pensar que le seguimos, pero en realidad no hemos seguido a nadie. Por eso dice que del ego no es posible aprender, porque no ha enseñado nada. Algo o alguien que no es nada, que no existe, no tiene la manera de poderte enseñar nada. Entonces, sobre esa lógica, pues entonces es fácil que podamos elegir. Si aquí el ego no es ningún maestro, si el ego no es nada, pues entonces sigo al único maestro que existe, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Gaby, ¿y ahí cómo entra todo este tema de la currícula escolar, digamos, ¿no? A que en el mundo estamos acostumbrados, ¿no? Pues de niños, ¿no? Con una aspiración universitaria y seguir aprendiendo más y más. ¿Dónde estaría como el equilibrio? ¿No? Bueno, obviamente en el mundo de hecho podemos seguir acumulando información, datos de información, porque eso es lo que hacemos. Realmente no es un aprendizaje como tal. Al menos desde el enfoque de un curso de milagros, se nos dice que aprender es cambiar. Entonces, desde el enfoque del mundo, lo que aparentemente hemos aprendido no nos ha hecho hacer ningún cambio fundamental. Siempre hemos estado en el ego, siempre. Entonces no ha habido un cambio real por más que sepamos, por más que tengamos tantos datos acumulados con una carrera universitaria y una maestría y un doctorado y tantos estudios que podemos hacer y tantos cursos que podemos tomar. No hemos realmente hecho ningún cambio fundamental, es decir, no hemos aprendido, solamente hemos acumulado información, hemos acumulado ciertos datos en un disco duro. Eso es lo que hemos hecho, pero cambiar no hemos cambiado. Entonces, desde el punto de vista de un curso de milagros que nos dice que aprender es cambiar, entonces ahí sí vamos a cambiar de maestro y de lo que cada maestro nos enseña. Y entonces esa enseñanza y ese aprendizaje o ese cambio que estamos haciendo a nivel de la mente, ese sí nos va a permitir hacer un cambio en la mente. No sé si te respondí, Carmen. Sí, Gaby, gracias. ¿Sí? Ahora, no quiere decir tampoco que el tener mucha información en el mundo, haber aprendido tantas cosas, haber estudiado tantas otras y leer todos los libros que leemos y tomar todos los cursos que tomamos, eso tampoco quiere decir que eso esté mal. Nada más que no le llamemos aprendizaje, vamos, pues simplemente un cúmulo de información que tenemos en la memoria, pero no ha sido un cambio como el curso dice que es de lo que es un cambio. Y no está mal, no está bien, no está nada, simplemente es algo que ha ocurrido en ciertas vidas nuestras personales y que nos ha hecho acumular información. Hay quien no estudia una carrera universitaria, quien no tiene acceso a libros, a cursos, porque viven a lo mejor en situación de calle. Pero ellos dicen que la vida misma, su vida como es en la calle, les ha enseñado más que una universidad. Entonces ahí vemos que solamente hemos venido acumulando información de una o de otra forma, pero un cambio real no ha habido. Un cambio verdadero en la mente no ha habido. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo a esto que nos leyó Carmen, a este primer párrafo? Estamos leyendo, para las que van entrando, Mariana,
estamos leyendo el capítulo 8, sección 2, la diferencia entre aprisionamiento y libertad, y apenas hemos leído el primer párrafo. Si alguien quiere agregar algo, si no, pues nos vamos al siguiente párrafo. ¿Ok? ¿Alguien quiere leerlo? Párrafo 2. ¿O lo leo? A ver, vamos a leerlo. Párrafo 2. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? Al ego, nos están hablando de él, por supuesto. ¿Qué razón entonces puede haber para elegir semejante maestro? Ya nos explicaron que el ego no sabe nada. Si tú fueras a estudiar, como dice Carmen, a la universidad, a algún curso que quieras tomar, pues no te matriculas con el maestro que no sabe nada, te matriculas con el que sabe. Entonces nos preguntan aquí, ¿qué razón puede haber entonces para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución sensata a nada. Basándote simplemente en la experiencia que tienes de lo que enseña, ¿no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Acuérdense que habíamos leído anteriormente de las capacidades que ya tenemos, ya las tenemos, ya están ahí. Ahora hay que desarrollarlas. El ego no ha contribuido a que desarrollemos nuestras capacidades, las naturales, las verdaderas. Entonces, a la luz de esta comprensión, pues el ego no es un buen maestro. Eh, Mas si se te enseña en contra de tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti, porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y por lo tanto no puede ir en contra de ella. Si el ego nos ha llevado a que en lugar de desarrollar las capacidades naturales, las limita, y nuestra voluntad es parte de nuestra naturaleza, quiere decir que el ego ha limitado, ha aprisionado nuestra voluntad. Si bien nos ha dicho que tenemos voluntad y que elegimos todo y decidimos todo y hacemos todo por nuestra propia voluntad. Pero como no nos ha dicho él quiénes somos realmente, aunque quiere hacerlo, no nos lo ha dicho, entonces quiere decir que no nos está hablando de nuestra verdadera voluntad. Nos estaba hablando de otra cosa. Nos está hablando de una voluntad pobre, pequeña, débil, obviamente limitada, que no es voluntad en absoluto. Por eso es que en alguna parte, o muchas partes de hecho, en el texto Jesús nos dice, nos pide una mínima dosis de buena voluntad. De una voluntad que ya tienes, que siempre has tenido, bueno, que des un poco de eso. No de la que tú creías que era tu voluntad, sino de tu verdadera voluntad, para hacer un cambio. Entonces, bueno, en este segundo párrafo seguimos viendo, por las preguntas que nos hacen aquí, por qué no hay ninguna razón válida para elegir al ego como maestro. Porque ahora podemos darnos cuenta, y de hecho tenemos esa capacidad de darnos cuenta, de que al ego no se le debió elegir nunca, pero aún que ya lo has elegido o lo hemos elegido, lo podemos deselegir, lo podemos descartar y elegir a otro maestro, al único, de hecho, maestro
Dice aquí, solo un maestro sabe lo que es tu realidad. A ese único maestro. Y descartar al otro, porque no hay ninguna razón de seguirlo teniendo como maestro. ¿Quieren agregar algo a esto? ¿O nos vamos al 3? Yo sé que todo esto que estamos leyendo ahora, de una o de otra manera, ya lo hemos leído, ya lo hemos de alguna manera comentado y explorado, porque recuerden que Jesús nos está hablando siempre de lo mismo de muchas maneras diferentes. Entonces, tal vez ustedes pueden decir, bueno, sí, ya esto ya lo entendí, porque ya lo vimos en otra clase o en otro capítulo, ya más o menos hablamos de esto. Sí, pero tiene que ser hablado siempre y de muchas formas y muchas veces, porque nosotros podemos entender, al menos intelectualmente, por qué razón no elegir al ego como maestro y por qué no ha habido ninguna razón ni la habrá de por qué lo hayamos elegido. Aún así, lo vamos a seguir eligiendo, chicas. Digamos que ese es el gran problema, que lo vamos a seguir eligiendo. Ni siquiera tenemos que pensarlo, como de aquí en elijo. No, él está elegido desde antes. De antemano él está elegido. Entonces, como lo vamos a seguir eligiendo, es necesario revisar siempre estos temas y siempre comentarlos para que nos queden siempre lo más claro posible. ¿Tienen algún comentario acerca del párrafo 2 o nos vamos al 3? ¿Quién lo quiere leer? Con su respectivo comentario de la comprensión que ustedes tengan de este párrafo. ¿Nadie? María, Mariana, Mire. ¿No? Me parece que Gaby, no. si quieres, quiero leerlo. Ok, ok. Ah, ok, Mariana, sí. Sí, mire, por favor, haznos el favor de leerlo y lo comentas. Gracias, buenas tardes a todas. Buenas El tardes, Mire. ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre, porque no le escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado, porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad. Mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su elección es que tu voluntad y la de Dios no puedan estar en desacuerdo, porque son una. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflictos, sino también el contenido. Claro. Coméntanos, Mire. ¿Qué entiendes tú aquí? Bueno, mi comprensión de lo que ahorita acabo de leer es nuevamente cómo la voluntad radica y vive ya en mí como el Espíritu Santo. Sin embargo, mientras yo no le permita ese libre actuar al Espíritu en mi ser, pues no podrá manifestarse porque el libre albedrío del que habla justamente implica esto, esta pequeña dosis en donde yo le permita que él entre en mí para que yo pueda elegirlo y con él actuar desde mi voluntad. Ok, ok, sí. Sí, mire, está bien. Um, Creo que eso es en resumen. Esta última parte
como que me perdió un poquito, por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflictos, sino también el contenido. El programa ya dijimos que es el espíritu, que es el verdadero programa de estudios, ¿verdad? Sí, su sistema de pensamiento es el verdadero programa de estudios. El otro fue un falso Exacto. programa de estudios. Y yo te pregunto, Gaby, ¿el contenido sería justo lo que se hablaba en la otra clase, el contenido que contiene, valga la redundancia, el contenido de la mente que sería desde la verdad, desde esa paz y silencio, aún sin palabras? Ese sería el contenido, el perdón que me lleva a la paz que puedo compartir. El contenido es lo que contiene la mente, las ideas, los pensamientos que contiene ese sistema de pensamiento. El que dirige el plan de estudios es el maestro que eliges. Es ego o Espíritu Santo. Ese es el director. Y Correcto. el plan de estudios es lo que contiene ese sistema. Ese es el contenido. Y dice aquí que no solamente la dirección del programa de estudios es lo que tiene que estar libre de conflicto. El ego está lleno de conflicto. Es un director que está lleno de conflicto. Dice acá arriba en el párrafo 1 que el ego no es más que un experto en crear confusión. ¿Por qué? Pues porque él mismo está confundido. Es un director de un programa de estudios que está confundido. Por lo tanto, su contenido de su plan de estudios va a estar confundido, va a tener conflicto. El director del programa de estudios cuerdo, que es el Espíritu Santo, él no está en conflicto con nada. Y por lo tanto, su contenido, o sea, su plan, está también libre de conflictos. Todas sus ideas están libres de conflicto. Por eso no Justo te lo que enseña, por eso el Espíritu Santo no te enseña conflicto, te enseña paz. El Espíritu Santo el ego te enseña conflicto, porque todo su plan de estudios contiene conflicto. Claro, y la clase anterior se decía, de hecho por eso hablé de esta parte, como un termómetro para darme cuenta que no soy yo la que está eligiendo, sino mi Espíritu Santo, es esa paz que conlleva el perdón continuo. Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo, pero no es el Espíritu Santo el que está eligiendo sobre tu mente. Eres tú la que lo Soy yo. elegiste. Tú como No, mente estás eligiendo al Espíritu Santo para que sea Él el que te muestre su contenido o su plan de justo eso, estudios. Ujú. justo eso. Es mi elección a través de él. Exacto, Cuando yo pongo mi elección en sus manos, porque si no, pues vuelve a ser el ego, porque es con el que siempre he venido caminando. Y exacto. dices tú, el ego ha estado elegido desde que, bueno, ni idea tengo desde cuándo, Siempre. Ujú, siempre. Ok, ujú. Sí. gracias, Gaby. Gracias a ti, mire. Aquí hay algo muy importante con respecto a la voluntad. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre porque no le escucharías. Como tu voluntad parece no ser libre ahora y estar aprisionada, es por eso que le escuchas a él, porque él tiene aprisionada tu voluntad. Por eso se te pide que liberes aunque sea un poco de tu voluntad para que puedas elegir libremente. Tu voluntad o la voluntad es tuya porque Dios la puso ahí. Recuerda que tu mente es un tomador de decisiones y la decisión es voluntad. Eso es la voluntad, de hecho, el que tú decidas. Tu conciencia, tu mente, no solamente es un mecanismo para la acción, sino es un mecanismo para la decisión.
es el decisor, es el que toma las decisiones. Entonces, tiene voluntad. Como parece que tu voluntad no ha estado libre, tú crees que tú decides por el ego, pero solamente lo crees. No ha sido realmente una decisión tomada, porque tu voluntad no es libre. Tu voluntad de decidir no es libre. Tienes que liberar un poco de tu voluntad para que puedas darte cuenta que tienes la plena capacidad de decidir por otro maestro. Ujú. Y este maestro, el Espíritu Santo, te enseñará entonces, mediante su contenido, que tu voluntad es la misma que la de Dios. Y no porque en Dios haya que elegir algo, no porque en el cielo haya que elegir algo, ahí no hay nada que elegir, ni nada que decidir. Sin embargo, esa voluntad te fue dada para que la uses aquí, mientras parece que tú mismo te has aprisionado en la voluntad. Ujú. ¿Esto nos queda claro? Somos unos seres o unas mentes que al estar tan aprisionadas por una creencia, hemos prácticamente perdido nuestra voluntad. Como les decía hace un rato, creemos que tenemos voluntad y que yo por mi propia voluntad decido que voy a estudiar tal cosa o que voy a hacer tal otra o que me voy a casar con tal persona. Pero eso no ha sido voluntad. Eso solamente ha sido una voluntad aprisionada a expensas de de mi propio aprisionamiento. Mi verdadera voluntad es totalmente libre. Si yo me diera cuenta que es libre, inmediatamente dejaría de elegir al ego. Así, de inmediato. Y no lo volvería a tomar nunca más. Pero necesito experimentar, tener la experiencia de una voluntad libre. Por eso se me pide tan constantemente una mínima dosis de buena voluntad. Ujú. Vámonos al párrafo 4. Si no tienen algo que agregar en este párrafo, vámonos al 4. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo. Sí, Mariana, gracias. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprenderla viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios porque sabe que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impedía seguir adelante. Ujú. Bueno, continúa un poco lo que venías comentando, ¿no? O sea, de que eh, el ego nos enseña todo al revés, digamos, o sea, Ujú. nos enseña que nuestra propia voluntad digamos, en eso radica la libertad, en seguir nuestra propia voluntad, y bueno, y es al revés, en realidad la libertad está en reconocer que nuestra voluntad es la voluntad de Dios, que es una y la misma, y bueno, y en ese momento ya eh, obviamente dejamos de escuchar al ego porque ya no habría conciencia de separación en ese momento, o sea, ya Ujú. dejaría de existir para nosotros la idea de separación y por lo tanto la idea de ego. Claro. ¿Qué más, Mariana? Básicamente es eso, ¿no? Lo que ha Sí, dicho no Mariana. se me ocurre otra cosa. Aquí hay algo interesante. Como el ego trata de enseñarnos que
que nuestro deseo es oponernos a la voluntad de Dios, eso es lo que el ego nos ha enseñado o tratado de enseñar, que nuestro deseo es oponernos a la voluntad de Dios, nos dice aquí que esta lección antinatural, o sea, eso que nos ha enseñado, no se puede aprender. Es algo que no se Ah, puede claro. aprender, ¿sí? Es lo que le decía a Carmen en un principio. En realidad, con el ego no hemos aprendido nada. Creemos que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero a eso no se le llama verdadero aprendizaje desde el punto de vista de un curso de milagros. Y como no hemos aprendido nada, tratar de aprender esa lección del ego, eso viola nuestra libertad, coarta nuestra libertad, nos aprisiona, lo cual hace que tengas miedo, aquí es lo que está interesante, hace que esto tengas miedo de tu voluntad porque es libre. Le tenemos miedo a nuestra voluntad libre, a nuestra voluntad que es una con Dios, a esa le tenemos miedo. Por eso, siendo estudiantes aún de un curso de milagros, de pronto no nos gusta la idea de poder decir que se haga la voluntad de Dios, porque le tenemos miedo a esa voluntad, porque no sabemos qué es lo que Él tiene como voluntad para nosotros. Y no lo decimos como de muy buen agrado, eso, que se haga la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es la misma que la nuestra, pero como le tenemos miedo a esa voluntad, pues preferimos no usarla. Y entonces creemos que usamos una débil voluntad o aprisionada voluntad. Ahí es donde está Oye, el miedo. Ujú. esta parte también tendría que... No te oímos, mire, perdemos tu voz, como que se corta. Tienes apagado tu micrófono, mire, a ver, ábrelo, por favor. No, yo creo que ya. A ver, mire, ahora sí. No, Gaby, creo que mi teléfono está fallando, se mueve como bailarina. Ok, ok, ok. Mi duda era, si sí me escuchan y no me ven, no importa, el teléfono ya anda fallando, por eso no... yo te quería preguntar todo esto, cuando la voz, ¿qué- N- No, no te oímos, mire. No, no, no te ok, oímos, mire. No, se corta tu oh, voz. ok, ok. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo acerca de este párrafo? Hay una parte importante, interesante en el texto, en donde se nos dice que no le tenemos miedo a la crucifixión, que le tenemos miedo a la redención. No le tenemos miedo al aprisionamiento, le tenemos miedo a la libertad. Precisamente por eso es que le tenemos miedo a nuestra No, voluntad libre. yo creo que fue el gato. Le tenemos miedo a nuestra voluntad libre. A eso es a lo que le tenemos miedo. Y como nuestra voluntad libre es la voluntad de Dios, le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Lo cual indica que no queremos ser libres. Queremos seguir siendo prisioneros de nosotros mismos. Ujú. Y debemos tener mucho, pues poner mucha atención en eso, porque nosotros a veces pensamos que realmente queremos ser libres,
que realmente deseamos estar en paz, que realmente deseamos el amor, la unidad, la felicidad, la verdad. Y no es eso lo que estamos deseando. Lo que estamos deseando es el aprisionamiento, el conflicto. Por eso de ahí la importancia de lo que siempre les he comentado, de voltear a ver la mente nuestra y ver qué es lo que está ahí, porque si no, no podemos darnos cuenta de qué es lo que realmente deseamos, ni de lo que deseamos, ni de lo que realmente deseamos. Sí, Mariana. Sí, no, pensaba que por ahí cuando leemos esto, ¿no? De querer ser libres, un poco entendemos las cosas, o bueno, a mí me pasa, ¿no? De que como que la primera, ya sé que no es eso de lo que habla el curso, pero lo primero que se me viene así a la mente es hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, ¿qué es ser libre? Que yo hago lo que quiero, o sea, me Ujú, levanto a la hora que quiero, como lo que quiero, hago las cosas que quiero, eso es ser libre. ujú. Entonces, bueno, no, o sea, acá habla de reconocerme como espíritu y darme cuenta de que en realidad nada de esto existe, de esa libertad está hablando. Entonces, Exactamente, por eso es que nos da miedo, porque en definitiva es el deshacimiento de este personaje como lo conocemos, eso implica ser libre. Y ahí exactamente, está el temor. exactamente. No quiero liberarme de este personaje porque si no, si me libero de él, si lo descarto, pues ¿quién voy a ser yo? Claro, Por eso, obvio. por eso es que no quiero Hay ser un chiste libre. gráfico. Hay un chiste gráfico que anda dando vueltas que dice, ¿qué sería de mis problemas sin mí para tenerlos? O sea, es como que, Sí, claro, sí, 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 exactamente. ¿cómo sería yo sin yo? Y no Sí, sería. sí, no podemos imaginarnos ser sin cuerpo. Claro. De eso es de lo que tenemos miedo. Gaby, Ajá, sí, María. eh, esto de aquí ahorita, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Ujú, Hace que quiera ir más profundo porque si lo miro desde el punto de vista del tiempo que llevo, del tiempo que estando en el sueño, que es donde hay tiempo, en el ujú, estudio y en la práctica y todo eso, ¿no? ujú. Pero me ha llevado a como al silencio porque este capítulo dice que es el viaje de retorno y Sí, nos va a indicar cómo es que podemos retornar cuando empecemos a escuchar al Espíritu Santo y nos dejemos guiar por él y nos demos cuenta que el otro no nos ha enseñado nada porque lo que enseña no es nada. Y ujú, además que no puede ser buen maestro porque no tiene un contenido en su programa que enseña porque es pura, como dice allí, pura confusión, ¿no? ajá, Y como la primera parte que vimos la semana pasada decía, hablaba de la dirección del plan de estudio, y aquí nos hace ver la diferencia entre el aprisionamiento y libertad, que no es más que la diferencia en el programa del ego y el programa del Espíritu Santo. O de claro, lo que es la diferencia entre los dos maestros. Uno que me quiere mantener prisionera y otro que me quiere liberar de esa prisión. de esa prisión. Entonces, el detalle es que recuerdo ahorita algo del prefacio, ¿no? En el cual nos dice que el mundo de la percepción, que es el mundo del ego, ¿verdad? Sí, Eh, Ve y oye a este mundo como que es la realidad y por eso que al principio a alguien cuando se le comienza a decir que este mundo no es real, que es una ilusión, pues va a chocar enormemente con lo que ha aprendido, entre comillas, porque ha aprendido a creer que esto es lo real. Y dice que solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Entonces, sí, esto que has venido tratando de hacer en cada párrafo, porque
desde el punto de vista intelectual es sencillo lo que Sí, está diciendo entre lo que es y lo que no es. sí, El rollo es que uno no quiere mirar hacia uno y decir, bueno, sí es así, hay un maestro verdadero, hay un maestro falso, hay una realidad, hay una ilusión, pero el rollo es que es evidente, o por lo menos para mí lo es, en cuanto a mí como mente, que aún viendo eso en apariencia con claridad, tiene que estar ese temor a volver a la realidad. por Porque, supuesto. porque uno lo logra como tener entendimiento y comprensión de esto que estás diciéndonos aquí, pero ahí está esa resistencia profunda porque me lo he planteado muchas veces yo. Si me dijera ahorita que con ya estás lista, vámonos, yo tengo Sí, que ser honesta y decir, no, sí, todavía quiero estar un ratico aquí. sí, sí, es correcto. Sí, Entonces, totalmente. entonces si no me digo eso, no puedo seguir trabajando en esto de buenas a primeras es fácil, porque si uno ya sabe cuál es el maestro verdadero y cómo es el falso, y entonces dice, ¿y por qué no te decides a escuchar permanentemente al verdadero? Ujú, Y entras en conflictos y situaciones en el mundo cotidiano del sueño, en el cual evidencia que todavía no lo escuchamos todo el tiempo. claro, claro, ¿Sí? exactamente. Y evidencia lo que acabas de decir. Ajá. ¿Por qué no quiero escucharlo? Ajá. Porque de estar listos para retornar, como habla este capítulo, el viaje de retorno, de estar listos para retornar, estamos listos. Porque quiero hacer esa voluntad imaginada y no la real. Ujú, Porque la voluntad real es la del Padre y el Hijo en una, pero la exacto. voluntad imaginada es lo que ya dijo alguien por ahí antes de mí, cuando decía, bueno, pero es que yo aquí el rollo es que todavía creo que puedo hacer lo que me place, lo que Ujú, me gusta, ujú, lo que ujú. me da la gana, en otras palabras. Sí, es que es así, lo que me da la gana. Y, y es ahí donde les decía yo que tenemos que poner mucha atención en eso, que sí quiero seguir haciendo mi voluntad, que sí quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Porque decía, Todavía me reporta todavía un sabor. ujú, ujú, ese sabor es puro conflicto, Claro. pero me gusta el conflicto. Ajá. Y me gusta el conflicto no porque realmente me guste el conflicto, sino porque como el ego me ha enseñado pura confusión, yo también estoy confundido entre lo que es Exacto. dicha y placer. Ajá. Y estoy tan confundido que creo que si vuelvo al Padre, voy a ser prisionera del Padre por hacer solo lo que el Padre diga. Y Ujú, aquí parece que puedo hacer lo que me da la gana. sí, exactamente. Sí, es correcto, totalmente correcto. Bien, ¿qué te parece, María, si nos vamos al siguiente párrafo y lo lees, por favor? Ok. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. No puedes hacer esta distinción sin él porque te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. Bueno, fíjese que estamos entonces diciendo lo que me venía a la Sí, mente, ¿no? sí, Allí, ¿ves? Porque sí. estoy creyendo que esta prisión aquí donde realmente soy prisionero, resulta que creo que soy libre. Y Ujú, volver a la libertad creo que es aprisionarme. aprisionamiento. Ujú,
¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? Ujú. ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son lo mismo, que te enseñase de qué manera son diferentes? Entonces allí está, creo que este capítulo como que lo hubiera Sí. esperado para decir eso, porque me venían diciendo los otros párrafos, me llevaban a esa reflexión interna de que, bueno, desde que no estoy aún sabiendo ya desde el punto de vista, digamos, intelectual, ver esas diferencias, pero esas diferencias todavía no se han entronizado verdaderamente en mí como decisor. Ujú, ujú. Sí, claro. Y aquí en este párrafo que nos acaba de leer María, aquí vemos precisamente cómo hemos aprendido pura confusión. Pensamos que el aprisionamiento es libertad y que la libertad es aprisionamiento. ¿Y por qué razón no quiero ser libre o tengo miedo de ser libre? Porque me quita lo que yo creo que es libertad. Y al final hay una pregunta también bastante interesante. ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son lo mismo, que te enseñase de qué manera son diferentes? Pues no puede esa parte de mi mente enseñarme que son diferentes. Ya me enseñó que son lo mismo y ahora no puede enseñarme que son diferentes. No tiene de dónde enseñarme que son diferentes porque no lo sabe. Él mismo está confundido. ¿Cómo va a poderme enseñar la verdad? Claro, por eso es que dice que el Espíritu Santo es el único El realmente quien único. me puede enseñar esa diferencia. Exacto, exacto. Es el único. Y ahí en este párrafo, en donde dice, es el único que te enseña esa diferencia. Y acá al inicio de esta sección, en donde dice que solo un maestro con M mayúscula sabe lo que es tu realidad. Pues Claro. entonces ahí veo que el Espíritu Santo es el único maestro que existe en realidad. No hay otro. Si el otro no pudo enseñar nada, pues no es maestro y no es Claro. nada. Entonces, hay una sección que ya leímos antes que se llama la única alternativa. Bueno, pues aquí lo dice de otra manera. El Espíritu Santo es la única alternativa por la cual me tengo que decidir. No hay otra alternativa. A menos, Porque reafirma que lo que donde creemos que es real no es real. claro, pero puedo pensar que sí hay otra alternativa mientras yo siga creyendo que lo que es libertad es prisión y que lo que es prisión es libertad. Correcto. Oye, Gaby, Ujú. Sí, sí, mire. mira, desde hace rato el comentario iba encaminado a que desde este pensamiento egoico en el que me he venido manteniendo, muchas veces yo digo que se haga la voluntad de Dios, Ujú. pero últimamente yo ya me doy cuenta cuando no lo hago con esa honestidad, porque al final del día sigo viéndome como un cuerpo que quiere lo que quiere. Sí, Entonces, eso ya es conciencia. Y con la conciencia sí puede haber cierta voluntad, humildemente desde mi necesidad, porque en realidad quiero estar del lado del Espíritu Santo por mi propia paz. claro. Y entonces ocurre esto, si hay algo genuino, y aquí es donde obra el milagro en mi mente, y entra el perdón, donde me doy cuenta que sin darme cuenta, nuevamente estoy en el ego y ocurre el milagro, porque si mi pensamiento cambia. Por supuesto. Y lo comento porque este fin de semana me ocurrió, a lo mejor con un evento que parecería muy trivial o terriblemente faltoso,
Pero al final Ujú. del día lo que me permitió darme cuenta de esto que estoy hablando es la conciencia. No te hagas tontamente, o sea, mente, no tontamente. Tontamente yo me pude dar cuenta que eso no me estaba trayendo paz por más que buscara justificaciones. Pero ya desde la conciencia pude decir, me perdono, entrego estas creencias que sí sé que no son reales, quiero estar de tu lado. Ujú. Y hubo de verdad, pues son palabras que utilizo en este mundo material, arrepentimiento, no sé cómo expresarlo, no culposo, ya desde esta parte amorosa a mi ser, no querer seguir, pues en este infierno, porque cuando entra Claro. el ego y justifico, estoy en un infierno, y creo que habla de esto, donde tiene que ver la honestidad, mi entrega absoluta a lo que busco, que sí es mi paz, y entonces en automático creo que sí escucha Dios, sí me Ujú. escucha, y ocurre ese milagro que anteriormente no estaba pasando, porque yo me quería seguir justificando y no pasa nada y no hay problema. No, sí pasa mucho y sí hay problema y sí sé honesta. Y yo escuchaba al espíritu, no con palabras suaves, pero sí hablándome. ¿Quieres regresar a tu paz? Si sabes dónde está y si sabes Ujú. de lo que se trata. Ujú. Ujú. Tienes mucha razón, mire. Mireya acaba de decir algo bien, bien importante, que todo esto que estamos leyendo tiene que ver con que yo vuelva a ser consciente, plenamente consciente. Ser consciente significa regresar a esa parte de mi mente donde soy capaz de decidir, donde soy capaz de darme cuenta y ahora por darme cuenta soy capaz de decidir. Es regresar a ese tomador de decisiones. Antes, sin voluntad o con la voluntad aprisionada, ni siquiera podía darme cuenta qué era lo que yo había decidido. Ahora, si soy un poco consciente, puedo darme cuenta qué había decidido y por eso es que no estoy en paz. Ahí es donde entra mi honestidad o esto que Mireya dice como arrepentimiento. Sí, es una palabra que usamos en el mundo, pero desde el enfoque de un curso de milagros, pues no va a ser un arrepentimiento como el que conocemos, sino más bien es haberme dado cuenta que eso que yo había elegido no me había dado paz y que ahora puedo elegir de nuevo. Ujú. Pero tengo que ser consciente. Si no soy consciente, no puedo echar a andar el mecanismo de la conciencia o de la voluntad o de la decisión, que son la misma. La conciencia es ese mecanismo para decidir. Es el mecanismo, por lo tanto, de mi voluntad y de mi acción. Ujú. Sí, Mariana. La estaba escuchando ahí a Mire y eh, se me ocurría con esto, ¿no? De que se haga la voluntad de Dios, que en general uno eso lo hace cuando la situación lo supera, o sea, no Ujú, siempre. Es ujú, como que ujú, cuando, bueno, hay algo en donde definitivamente yo, como yo, no puedo hacer nada, entonces, bueno, ahí sí que sea la voluntad de Dios. sí, Pero sí, como de que sea una cosa, digamos, una guía constante, absoluta, 24/7, digamos, es como que es raro, me cuesta imaginármelo, la verdad, ¿no? Porque es como que a mí me pasa que yo recurro, pero es como que es como si decir, bueno, hasta acá me corresponde a mí, de acá para allá, bueno, como yo no puedo hacer nada, te lo dejo a vos, pero es más, volviendo al tema de las otras clases, es como más resignación eso, ¿no? Es como decir, sí, bueno, ya que yo no puedo hacer nada, vos, no me queda sí, otra y te lo dejo a vos. sí. Esa cuestión, ¿no? De una guía constante y como de un
fluir, ¿no? O sea, una vez escuché, no me acuerdo a qué maestro era que hablaba como de pensar que la vida pasa a través de uno, no que uno va transcurriendo por la vida, sino que uno está, es Sí, eterno, y es la vida la que transcurre, bueno, así digamos, sin mayor importancia. sí. Pero bueno, a mí por lo menos, si bien lo entiendo, me cuesta un poco imaginármelo en mi día a día realmente. Sí, yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta. A mí de pronto todavía me cuesta también dejar todo en manos de la voluntad de Dios. Pero al cabo de muy poco tiempo, regreso a la mente y vuelvo a darme cuenta, a ser consciente que esa voluntad no puede querer para mí nada malo. Y entonces se empieza a echar a andar otro mecanismo u otra capacidad, el desarrollo de otra capacidad, que es la confianza. La confianza no se puede empezar a desarrollar sin un logro. Entonces, tienes un logro de paz, por decirlo de alguna manera, y entonces empiezas a, con más confianza, a dejar que se haga la voluntad de Dios. Y entonces, con esos logros y esa confianza que vas adquiriendo, empiezas a ser cada vez más consciente de que esa voluntad de Dios sí es la tuya, porque tú sí quieres estar en paz. Porque más allá de todo lo que en el mundo puedas querer, lo que tú más quieres, lo que tú verdaderamente deseas es estar en paz. Y entonces te vas haciendo consciente de que esa voluntad tiene que ser la misma que la tuya y que ahí sí eres verdaderamente libre. Gaby, Ujú. y es que dice Mariana, creo yo así lo entendí, sí a veces tienen que pasar situaciones que aunque sea un sueño, generan un infierno en el momento aquí y ahora. Ajá. Pero lo que acabas de explicar, si esto tan grande, porque para mí sí fue muy grande, en donde en muchos otros cursos le llaman, entra una derrota genuina y verdadera de decir, no puedo ante esto porque no quiero más de esto, Ajá. sí ocurre algo cuántico, algo Sí, metafísico. sí, claro que ocurre. Era muy grande y como en el curso de milagros no hay cosas ni grandes ni pequeñas, esto que yo aparentemente en esta vida lo veo como grande, me va llevando a la práctica y a darme cuenta del poder que obra mi voluntad cuando sí está en sus manos. Ujú, ujú. Y regreso a esa paz por terrible que haya sido ese evento. Lo físico, el Culposo evento tal vez, físico. Sí, horrible. sí, Pero que todo esté en mi mente al final del día y en mi mente y en la de muchas estoy segura por lo que me ocurrió. Tanto así que no puedo ni siquiera comentarlo, pero fue algo fuerte de la mente. claro, claro, claro. Sí, por supuesto que ocurre eso que dices. Mire, eso grande, enorme que ocurre en la mente a nivel de la mente, o sea, metafísico, es precisamente el milagro. Ese es el milagro. Es difícil describirlo incluso con palabras, pero ese es el milagro. El que tú acabes dándote cuenta que lo que habías elegido no te daba paz y que ahora puedes elegir otra cosa y te da paz y la experimentas. Esa paz es el milagro, ese es el cambio de mentalidad, eso es lo que el Espíritu Santo te vino a enseñar, que tú puedes liberar tu voluntad, hacerla una con la de Dios y que eso es paz para ti. Y también puedo darme cuenta desde el espíritu que así como necesito dejar de enjuiciarme, puedo dejar de enjuiciar a otras creencias de mi mente de violadores, secuestradores, gente con eventos que parecen gigantescos, Ujú, que sí ujú. son esas
gritos desesperados de amor, de comprensión, porque hay, y entonces ya paro mi mente, porque si no se me va hasta muy, muy lejos. Mejor la detengo y agradezco, y vámonos. Sí, y a lo que sigue. Eso es fluir. Ajá. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias, mire, a ti, gracias por tus comentarios. ¿Tienen algo más que agregar o nos vamos al siguiente párrafo? ¿Quién quiere leerlo? Chicas, ¿quién anda por aquí? A ver, déjenme ver quién anda por aquí. Amanda, Yasmín, Tere, ¿alguien que no haya leído quiere leer? ¿O seguimos leyendo nosotras? A ver, voy a leer el párrafo 6. Ah, no, perdón, voy a dejar a Carmen que lea el párrafo 6. Por favor, Carmen. El 6. Dice, las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Él, tal como su voluntad no dispone estar sin ti. Esto es libertad y esto es dicha. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que Él te creó. Ok. Sí, pues como dice la lección, bueno, las lecciones del curso, ¿no? La voluntad de Dios para su hijo es completa felicidad y realmente, pues su hijo, sin alguno de nosotros, pues no está completo el hijo, ¿no? El hijo completo de Dios. Y bueno, aquí hace un breve énfasis el curso sobre esto que estamos viendo sobre las enseñanzas y donde específicamente dice que a diferencia del ego, el Espíritu Santo, las enseñanzas del Espíritu Santo tienen dirección y objetivo, ¿no? Y la dirección es la libertad y el objetivo Dios. Exacto, exacto, Carmen. Eso es bien interesante. Este párrafo es bien bonito, este que acaba de leer Carmen. Yasmín, vamos en la sección 2 del capítulo 8, que se llama La diferencia entre aprisionamiento y libertad, y Carmen nos hizo favor de leer el párrafo 6. Acabamos de terminar ese párrafo. Sí, les decía, este párrafo que acaba de leer Carmen es bien bonito y como que resume toda esta sección. Aquí está lo interesante, esto que dijo Carmen, que las enseñanzas del Espíritu Santo tienen una sola dirección y tienen un solo objetivo. Y la palabra una y un están así en cursivas porque son las interesantes. Tienen un solo objetivo y una sola dirección. Quiere decir que su plan de estudios es un plan unificado, no como el del ego, que es de múltiples opciones, de opción múltiple. Si no es que no escojo la A, escojo la B, y si no escojo la C, y si no escojo la D, y si no escojo todo el abecedario para que haya alguna dirección y un objetivo. Y el del Espíritu Santo es completamente unificado, solamente tiene una dirección y un solo objetivo. La dirección es la libertad y el objetivo es Dios. El ego nunca va a ponerte como opción tu libertad y mucho menos como objetivo Dios. Otra cosa que es parte de la voluntad de Dios es que su hijo sea uno con él. Y como la voluntad de Dios ni siquiera es algo que se vaya a cumplir en el futuro, sino que ya está completa, ya está hecha,
Esto quiere decir que no es posible que tú no seas uno con Él. Puedes creer no serlo, y en eso creer no serlo es que radica todo tu problema. Pero tú ya eres uno con Dios. Tu voluntad es una con la de Él. Y de hecho tú estás haciendo su voluntad, pero no crees hacerla y no lo sabes, pero la estás haciendo. Entonces, cuando ya eres consciente de que la estás haciendo, de que hacer su voluntad es tu libertad, entonces eso es lo que es dicha. Por aquí lo leímos, ¿no? Esto es la libertad y esto es dicha. Porque te das cuenta entonces, como nos dijo Mire hace rato, que no hay nada, no puede haber nada que te pueda sacar de lo que es la voluntad de Dios para ti. No hay nada. Aquí vemos algo que hemos comentado en otras ocasiones, y es que lo único que parece separarnos de Dios es una creencia, y esa creencia no es un hecho, no es algo con lo que tengamos que luchar, algo que tengamos que destruir, deshacer, acabar con ello para regresar. El viaje de retorno, aunque es metafórico esta palabra o esta expresión de viaje de retorno, porque no hay tal viaje, pero en la creencia de que hay un viaje, ese viaje sería tan fácil y tan ligero solamente si quitáramos de en medio del camino esa creencia, una sola creencia. Es la que obstruye todo el camino, todo el viaje de retorno, una creencia. Mi creencia en la separación, mi creencia en el ego, mi creencia en el cuerpo, que es la misma creencia, mi creencia en el especialismo, mi creencia en mi voluntad, es la misma creencia. Entonces, hay que retirar esta creencia. Ese obstáculo a la paz es esa creencia, que aquí adquiere muchas formas, pero es solamente una. Y no podemos estar luchando con creencias. No debemos estar luchando con creencias porque eso implica la lucha con nosotros mismos. Y lo dice el curso en algún pasaje del texto, que esa lucha con nosotros mismos es la lucha más inútil que jamás puedes hacer, porque es como si estuvieses luchando con un fantasma, con algo que no es nada, que no está ahí, como si estuvieras dando golpes a la nada. Y un boxeador, alguien que se dedica a estos deportes de contacto, te puede decir cuán cansado y cuán debilitante y cuán inútil es dar golpes al aire. Y eso es lo que venimos haciendo todos aquí. Ir golpeando a diestra y siniestra, pero a la nada. Solamente a nuestra propia creencia. Y nuestra propia creencia es parte de lo que creemos ser. Por eso el curso te dice no luches contra ti mismo. Estás luchando nada más contigo, no con nadie, contigo. Y en eso te aprisionas. ¿Tienen algún comentario, chicas, a este párrafo? ¿Algo que quieran agregar o preguntar? ¿O nos vamos al 7? Si ya, sí, mire, te oímos. Esta parte donde dice el viaje de retorno es metafórica porque en realidad nunca hemos salido de la mente de Dios. Siempre hemos permanecido ahí. En donde estoy yendo en contra es en mi propia mente, creyendo que estoy separada, porque mi propia mente no existe. Mi mente es la de Dios, que yo me empeño en quererla verla separada con un ego. Sí, ok. Sí, es correcto, mire, totalmente correcto lo que dices.
Este viaje de retorno es metafórico. Viaje Por- sin distancia, por eso Eh, se dice también. También está esa expresión ahí en el curso, el viaje sin distancia o el viaje inútil, Ajá. porque ¿cómo puedes viajar de retorno a un lugar de donde nunca saliste? No puedes hacer ese viaje de retorno. Es un viaje sin distancia porque no hay distancia ahí, nunca saliste de ahí, nunca estableciste una distancia entre Dios y tú. En la No, realidad no, pero en la mente creí hacerlo. ahí está nuevamente el problema. En mi Ajá. creencia sí. Por eso Sí. ahora creo que yo tengo que hacer algo para regresar a Dios. Ujú. Y ese regreso se va a dificultar, pues porque yo misma al camino le pongo muchos obstáculos, le pongo muchas piedras y ahí me voy tropezando a cada momento en el camino, ¿no? Son todos esos obstáculos a la paz que le pongo yo, de muchas maneras, pero es solamente uno, una creencia. Y aunque ahora podemos ver, o podemos imaginarnos, mejor dicho, que si es solamente una creencia, sería fácil retirarla, porque podrías decir, pues, ¿quién no puede retirar una creencia de algo? Sí se puede retirar. Pues no es tan sencillo porque precisamente por eso parece que estamos en este mundo, por una creencia. Ujú. Si no, ya nos habríamos librado de esto. Se puede notar en lo que llamamos hábitos o costumbres. Bien. ¿Por qué? Porque los hábitos o costumbres hacen que haya lo que llamaría la física la ley de inercia, es decir, la tendencia a hacer las cosas siempre de la misma manera. Ujú. Entonces, cuando ya uno ha generado ese hábito, aquí mismo en el sueño, la psicología va y te dice que no puedes cambiar en un instante ese hábito y que necesitas un proceso, un entrenamiento. Por ejemplo, ellos hablan de 21 días Ajá, para revertir y cambiar, sustituir ese hábito por otro. por otro. Ujú. Entonces, Y por eso es que la creencia no basta que yo sepa que es tal creencia. Es como decir el alcohólico, ¿no? ujú, Reconoce que es alcohólico, pero ahora necesita un proceso para poder dejar de serlo. ujú, Un drogadicto, eso, el comedor de chocolate, eso. Y ujú, así cualquier hábito, ujú. levantarme a las 11 de la mañana todos los días y quiero entonces luego levantarme un día a las 6 de la mañana y cuando repique el reloj a las 6 le doy un golpe porque no me voy a levantar. ¿Por qué no me voy a levantar? Es correcto. Claro. Y ahí Sí. entra, ahí en eso que dice María, que es totalmente correcto, entra nuevamente, si dejamos, por supuesto, si permitimos que el ego se apropie de todo esto, ahí entonces entra la famosa fuerza de voluntad. Ya que estamos leyendo acerca de la voluntad, entra entonces esa fuerza de voluntad. Ah, es que ahora tienes que tener fuerza de voluntad para dejar de beber o para dejar de comer el chocolate o lo que sea que hagas, ¿no? O levantarte tarde a levantarte más temprano. Ahora tienes que tener fuerza de voluntad. Y aquí en el mundo nos hemos dado cuenta por esas costumbres y por esos hábitos que nuestra fuerza de voluntad no es tan fuerte, no es tan fuerte. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta de que no es tan fuerte? Pues que nuevamente regreso a la culpa, a la recriminación, a la autoexigencia, porque Por pues eso ya ves, no puedo, el, el lunes comienzo la dieta, por ejemplo, y entonces no se sabe cuál lunes. y no se sabe cuál lunes. Claro, Claro. claro. No voy a tener fuerza de voluntad o voy a tenerla un día y ahí me voy a estar reprimiendo
y después voy a comer algo y es cuando me voy a decir, ¿ya ves cómo no puedes? ¿Ya ves cómo tú nunca puedes? Igualmente, o sea, ahí en lo que comenta María son casos en donde uno, por un lado, quiere una cosa y por otro lado quiere otra, ¿no es cierto? Y ahí es como que se genera el conflicto. Pero Ujú, también pensaba respecto de esto, ¿no? De la dificultad de cambiar una idea, de que uno se supone que debería ser fácil, pero no lo es. Se me ocurría las personas que se les presentan evidencias científicas respecto de algo y te siguen discutiendo que no. O sea, están, por ejemplo, ujú, los terraplanistas, sí, o sea, no importa nada, ¿me entendés? O sea, se les puede explicar y presentar todas las evidencias que vos quieras y ellos quieren creer que la Tierra es plana y lo siguen creyendo. O sea, no importa lo que uno diga, lo que uno muestre, lo que no hay problema. Y bueno, y así con un montón de sí, cosas, ¿no? O sea, gente que dice, yo creo esto y no me digas nada porque no me interesa escuchar nada. sí, claro. Y no voy a cambiar de Entonces, opinión. y no voy a cambiar. Entonces, a veces no es tan fácil cambiar de idea. O sea, imagínate con lo que venían hablando antes, no es fácil, aun si uno supuestamente quiere, ¿no? O al menos una Ujú, parte de uno realmente quiere, después está el plantarte y decir, no, yo no quiero cambiar de idea, ujú, a pesar de que me muestren la evidencia que me muestren. ujú, sí, Gaby, sí, mire. sin embargo, hablando de esto que es sumamente importante, decías tú hace rato, a veces la lectura de un curso de milagros parece que va directito a tu espíritu, porque les platicaba yo esto que me ocurrió el fin de semana, bastante fuerte para mí. Pero hay Ujú, otras cosas que digo, ay, no son bastante fuertes, pues que no vaya yo a caminar diario. ujú, Y no, sí me estoy dando cuenta conscientemente que sí le está causando, que sí es falta de voluntad, porque me justifico, porque he trabajado un chorro, porque me puedo levantar a las 11, pero si tu espíritu te está diciendo, porque sí me lo dice, otra vez lo mismo que hablaba yo hace rato. Mi espíritu sí me lo dice. Respira, sal, pon tu mente en blanco, te sirve para meditar. Ah, no, pero entonces entra el ego a decirme, es que estás cansada, es que ya tienes derecho, es que puedes descansar. Y para mí, desde mi ego, pues está bien cómodo y llevo así un rato totote. Y hoy leía yo justo una oración que decía, si los hábitos no los ejercitas, tu voluntad no se acrecentará. Esa ujú, voluntad que me da paz, justo la lección de hoy, ujú, y me dejó de estar mortificando. Hace rato oía yo a Jazz y ya de cuenta que la oía y me oía. Y puede ser con la comida, y puede ser con el ejercicio, y puede ser con muchas cosas que me darían mucho bienestar, pero ujú. inconscientemente hago como que no las quiero ver, desde el ego me justifico. Claro, eso que dices, mire, es lo que a lo que el curso llama esto de la confusión entre dolor y dicha. Pienso que estoy en mi zona de confort, o estoy tranquila, o estoy en paz, o estoy bien, si no me voy a hacer ese ejercicio y a caminar y a sudar y a cansarme y a que me duelan las piernas, mejor me quedo aquí, estoy mejor. Pero es que tú no sabes lo que es dicha y lo que es dolor y lo que es dicha. Está confundido. Por eso crees que lo mejor es quedarte ahí, sin hacer lo que podrías hacer. Gaby, Ujú. Sí, aquí Mari. entra lo importante que es, por ejemplo, ¿no? Cuando el decisor está identificado con el ego, también cree que su voluntad es la imaginada y esa es débil. En realidad no existe. No Y existe. mientras que cuando aquí se hace manifiesto que por mi cuenta no puedo hacer nada. Entonces allí necesito cambiar de maestro
y entonces voy a buscar que sea Él el que me guía, porque cuando Él me pide esa pequeña dosis, ya salgo de esa imaginada voluntad que creo que es la que con la que vivo aquí, ya paso a tener, aunque sea una chispa de la real, reflejada, pero la tengo porque la tiene el Claro, Espíritu Santo. claro, Entonces allí cabe perfectamente que mientras yo quiera utilizar la débil voluntad, la imaginada en el sueño, para hacer incluso cambios dentro del propio sueño, me demuestra que no hay, es subir una montaña cuya cima está muy alta y no llevo las herramientas buenas para hacer esa escalada. esa actividad. Entonces, allí se da cuenta uno que esa pequeña dosis es cuando cambio de maestro. Ujú, ujú. Y ya entonces no hago las cosas por mi cuenta, sino que me dejo guiar por el Espíritu Santo. Claro, claro. Esto que acaba de decir María es bien importante. Bueno, todo lo que decimos es bien importante y bien interesante. Es preciso ponerle atención a todo esto, a estas pequeñas cosas, porque si no se las ponemos, ahí se nos van un montón de errores. María acaba de decir, si yo no tengo voluntad o esa voluntad es inventada, no es libre, está aprisionada, no es voluntad, entonces en realidad quiere decir que yo ni siquiera soy capaz de hacer nada por mi cuenta, pero creo que lo puedo hacer. Entonces Jesús me dice, no tomes decisiones por tu cuenta. Y en alguna parte del texto, que en algún momento lo encontraremos, dice, no puedes tomar decisiones por tu cuenta, no porque no quieras o porque no debas, es que no puedes hacerlo. No es posible que tomes decisiones por tu cuenta. No es posible que tú tengas voluntad para tomar decisiones por tu cuenta. Entonces, todas estas decisiones que aparentemente se tomaron con el ego, lo dije hace rato en un en vivo que hice en Instagram, estas decisiones que aparentemente se tomaron con el ego, en realidad nunca fueron decisiones tomadas. Nunca lo fueron. No fueron decisiones verdaderamente tomadas. Esto es importante para nuestro trabajo porque entonces me quita la carga y me quita esa cosa de estar aquí entretenida en el tiempo, pensando en cuáles son las decisiones equivocadas que yo tomé y que voy a entregar, como dicen a veces, a la expiación. Si no hubo nunca ninguna decisión más que la de haber elegido un maestro incorrecto. Esa es la única decisión que parece que tomé, porque tampoco fue decisión. Si el ego no es maestro, si no sabe nada, si siempre está en confusión, si no sabe quién eres, si tú lo inventaste, ¿cómo va a ser una verdadera elección? Si tú no has podido estar separado de Dios, ¿cómo pudo haber sido posible que eligieras por la separación? No pudo ser posible, entonces ni siquiera eso pudo haber sido decisión tomada. Cuando se nos pide esta dosis de buena voluntad, esta pequeña dosis de buena voluntad, es como si Jesús nos estuviera diciendo, por favor, te lo pido encarecidamente, date un poco de cuenta de esto, de que esto nunca pudo haber sucedido y que tú siempre estás en espíritu y que tú siempre estás en Dios y en ese momento estás eligiéndolo ya. Y en ese momento, de verdad, porque lo he experimentado, se quita todo un peso de cargas inútiles, de cargas innecesarias, de cosas que nunca pesaron, pero que tú creías y querías que pesaran. Te las quitas de encima y te das cuenta que eres libre y que viajas ligero con el espíritu.
Ujú. Gaby, Sí, mire. es que es lo mismo que yo hablaba con ustedes hace Ujú, rato. No hay ujú, cosas ujú. ni pequeñas ni grandes. Cuando veo que es una creencia en mi separación y creo que la que decide soy yo, ya voy por mal camino. Ujú. Aún decías tú 1000 veces, muchas veces te he oído, hasta para hacer un arroz. A la fecha no me queda un arroz. A lo mejor no he puesto porque no estoy acostumbrada, porque nunca lo hice, porque es un entrenamiento continuo en Ujú. cualquier actividad. En cualquier cosa que hagas, exacto. Por eso ahí está lo que dijo María. Como aquí hay hábitos y costumbres, tú te has habituado a hacer algo. Bueno, ahora quizá lleve todo un proceso de deshabituarte de eso y habituarte a otra cosa. En los principios de los milagros, en uno de los principios dice que los milagros son hábitos. Ah, pero resulta que yo no tengo el hábito de obrar milagros. Ah, pues ahora habitúate, hazte el hábito, recorre todo ese proceso para que adquieras el hábito de obrar milagros, de cambiar de mentalidad continuamente hasta que te des cuenta que siempre estuviste en la única mentalidad en la que se puede estar, que es en la recta o en la de Dios, y que en la otra nunca estuviste. Pero es un hábito, tienes que habituarte. Por eso es que esto es un entrenamiento mental, para crearme el hábito de pensar correctamente. Ujú. ¿Tienen algo que agregar? O vemos el siguiente párrafo. Mariana, ¿quieres leerlo, el 7? A ver, dice Mariana. La primera Me parece que regla, era eso de lo que hablabas antes. la Es primera de las regla, reglas para tomar pues, decisiones. sí, es de eso. No es una coacción, sino la simple afirmación de un simple hecho. No tomas decisiones por tu cuenta. Vean, esto es de verdad tan importante. Pero bueno, todavía nos falta un rato para llegar ahí. Pero bueno, ya lo han ustedes leído en alguna ocasión. No tomas decisiones por tu cuenta independientemente de lo que decidas. Independientemente de lo que decidas, pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios. Y le pides ayuda al anticristo o al Cristo. Y aquel que elija se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. Exacto. No tomas decisiones por tu cuenta. Si no tomo decisiones por mi cuenta, entonces todas las que creí que eran decisiones tomadas, nunca fueron decisiones tomadas. Nunca lo fueron, no pudieron serlo. Porque si lo hubiesen sido, entonces habrían sido reales. Se hubiesen hecho reales. Y entonces el viaje de retorno sería verdaderamente imposible. Verdaderamente imposible. Hay un pasaje de la Biblia. Y pues como les he dicho en otras ocasiones, no es que yo conozca la Biblia, he leído algunas cosas y no sé todo, ni sé dónde viene, ni sé quién lo escribe, pero hay una parte en la Biblia en donde habla, parece que San Pablo, y este hombre dice que hagas lo que hagas, obviamente desde su visión dualista y separatista, dice que hagas lo que hagas, el hombre haga lo que haga, se porte mal, se porte bien, cumpla con los mandamientos de Dios, los acate o no los acate, lo que sea que haga, nunca podrá regresar a Dios. Nunca podrá.
Obviamente es una visión totalmente egoica, porque eso lo dice el ego. Hagas lo que hagas, no puedes regresar a Dios. Esto sería verdad si hubiese sido posible que yo hubiera podido tomar decisiones por mi cuenta, porque la decisión de haberme separado de Dios habría sido real y sería totalmente imposible que yo regresara a Dios. Totalmente imposible. Entonces sí, San Pablo tendría razón y el ego tendría razón. No puedo. Pero el Espíritu Santo precisamente te lleva a que te des cuenta de eso, de que eso es totalmente imposible, que no puede ser cierto. Pero además te lleva no solamente a entenderlo intelectualmente, sino a que experimentes que no puede ser cierto, que vivas separado de Dios. Por eso es que su objetivo, como lo leyó Carmen, las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. Si ese es su objetivo, créanme que lo cumple. Cumple su objetivo. Si el ego pudiese cumplir el suyo, entonces estaríamos hablando en otro tenor y el regreso a Dios sería algo prácticamente imposible. Gracias, Mariana, por ese párrafito. ¿Nos lees el 7, por favor? Sí. Cuando dije, todo poder y gloria son tuyos, porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites, y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tiene límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Eres como tu creador debido a que Él crea únicamente a semejanza propia. Eres parte de aquel que es todo poder y gloria, por lo tanto, eres igual de ilimitado que Él. Bueno, sí, acá nos quiere convencer, digamos. Nos, nos sigue explicando, o sea, como alguien que le quiere explicar a un terraplanista que la Tierra no es plana, entonces acá Cristo nos está explicando, y Jesús nos está explicando que nuestra voluntad es la de Dios y que nada, la aceptemos de una buena vez, básicamente. Y nos está explicando también, perdón Mariana, si ibas a continuar, Sí, no, nos está explicando también esto que decía yo antes de que Mariana leyera. La voluntad de Dios no tiene límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas que Él creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Si la voluntad de Dios tuviese límites, hubiera habido una parte donde su voluntad empieza y aquí donde termina, y aquí donde termina seguiría la tuya. Ahora empieza la tuya y continúa la tuya. Y querría decir que entonces tu voluntad de haberte separado pudo ser verdad, o sea, se pudo consumar y pudo tener consecuencias. Como la voluntad de Dios no tiene límites, la tuya por tu cuenta no entra aquí, pero para nada. Ni tu voluntad, ni tu actuar o decidir por tu cuenta. No entran. Por tu cuenta no. En Dios sí, pero por tu cuenta no. Y esto es muy, parece que no podemos ver un poco más allá, que no podemos vislumbrar esto, pero esto es algo tan benéfico, tan, vamos, que es como un bálsamo porque
Porque de verdad me está diciendo que, que nada de esto que yo creo haber inventado es real, que nada de esto ha funcionado, que nada de este plan que yo inventé ha funcionado y que no funcionará jamás, que todo lo que yo creo haber vivido nunca ocurrió, que todo lo que a mí me ha dolido, lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado, el agobio, etcétera, tampoco jamás ocurrió. Y solamente fue un mal sueño. Y que la voluntad de Dios, al ser ilimitada, continúa expresando lo mismo. Que yo soy tal como Él me creó y sigo en Él en perfecta y eterna unidad. Independientemente de cualquier creencia que yo pueda tener al respecto. Voy a eliminar mi creencia o va a ser eliminada, va a ser deshecha. Pero aún con esto, independientemente de mi creencia, yo no pude haber estado separada de Dios. Ujú. Sí, o sea, yo pensaba que, bueno, obviamente tenemos la limitación de las palabras, ¿no? Que son símbolos, símbolos de símbolos. eh, pero en realidad es como que la voluntad de Dios, bueno, lo mismo que hablaba antes de la libertad, ¿no? O sea, es como que no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos voluntad. Eh, o sea, la voluntad de Dios se cumple desde un principio y para siempre y es lo único que existe, digamos, no tiene nada que ver con lo que uno, qué sé yo, como hablábamos antes, ¿no? No tengo fuerza de voluntad, o sea, no tiene nada que ver con No eso. tiene nada que ver con eso. Exacto, Eh, exacto. claro, sí, sí, hay que realmente... eh, Sí, o sea, como redefinir las palabras, ¿no? Como para entender bien lo que nos está queriendo decir Jesús acá, Ujú. porque sí, es distinto, digamos, nosotros no tenemos o sea, como que decirte, yo no sé lo que es la voluntad, o sea, puedo entender acá, sí, que es algo eterno, infinito, que es la realidad, pero, o sea, en definitiva son como palabras abstractas, ¿no? O sea, no sabemos lo que es porque acá no tenemos una idea de voluntad más allá del quiero esto, empecé la Ajá, dieta y después no la seguí, sí. y esas cosas, ¿no? Que bueno, que es como que nada, nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de otra cosa totalmente distinta y como dijo Mariana ahorita, es algo, una cosa que no tiene que ver con la otra, porque incluso la famosa fuerza de voluntad, al decir fuerza, implica que va a haber una lucha interna en ti Sí, tal para cual. que tú establezcas eso que quieres, esa voluntad Sí, de hacer la dieta o de hacer ejercicio, de hacer lo que sea, vas a luchar con eso. Y la voluntad de Dios, ahí no se requiere fuerza. La voluntad de Dios es fácil hacerla, porque es la tuya, es algo natural. Y, y, y bastaría con que la supieras o la conozcas. Por eso hay una lección que dice, Padre, dime cuál es tu voluntad para que yo la sepa, precisamente porque no la sé. Y bastaría con que la conociera, que supiera cuál es, para que yo me dé cuenta que entonces ahí no tengo nada que luchar, ni tengo que meter fuerza para hacer esa voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo más fácil del mundo y es lo más feliz del mundo. Mi única felicidad radica o radicaría en hacer la voluntad de Dios. Y no soy feliz precisamente porque no la hago. claro. Y también se desprende, digamos, que la voluntad de Dios no es que yo haga o no haga algo. O sea, Dios quiere que yo vaya no sé, a darle de comer a los pobres en Sudáfrica. Y Ajá, no, o sea, no.
digamos. Sí, exacto. Es como que está bien, uno puede sentirse llamado a hacer determinadas cosas, pero Ajá. digamos que Dios no quiere que yo haga nada, digamos. Sí, no, él no quiere. No es que él quiera eso o cualquier Claro, cosa. sí, Sí, no, no se refiere a eso su voluntad. Es que él quiere que yo me vuelva misionera de las carmelitas descalzas y no, no, él no quiere eso, no es su voluntad eso. Su voluntad es que yo sea feliz. Esa es su voluntad. Y si no estoy siendo feliz, pues claramente no estoy haciendo su voluntad, estoy haciendo la mía. claro. ¿Algo que quieran agregar a este párrafo, chicas? Eso de la gloria que dice allí, poder y gloria, eso está ¿cómo se llama? En el Padre Nuestro. Ajá, Se sí. consigue en Mateo 6. Bueno, lo que como hacen algunos pasajes, pues tratar de clarificar los cambios que se introducen a veces que tergiversan su palabra en aquella época, Ujú, en ese tiempo. sí. Y pues, lo que intenta desde el principio en el Padre Nuestro es que nos demos cuenta que la voluntad del Padre y la nuestra es una, solo que ahora te está pidiendo que tú que en la tierra crees que no tienes su voluntad, te, te traigas el reflejo de esa voluntad en tu sueño. Ujú, exacto. Sí, porque todo lo que es de Dios y que es nuestro, aquí en el mundo se va a ver solamente reflejado. Ajá. No vamos a traer aquí la voluntad de Dios, no vamos a traer aquí el amor de Dios, ni la paz de Dios, ni la felicidad, ni la verdad. Por Pero eso sí podemos traer el reflejo. perdón es precisamente el reflejo del amor de Dios. Ujú, ujú, exacto. Por eso el perdón es lo que más se asemeja al amor de Dios aquí en el mundo. Claro. Ujú. Y con el perdón te traes contigo, pues la paz, la felicidad, la verdad, la unidad. Claro, claro. Ujú, correcto. Pues vamos para ir terminando, vámonos al siguiente párrafo. Si alguien lo quiere leer, adelante. El 8, o lo leo. Déjenme leerlo entonces. Ah, ok, María. Vamos, vamos. Ah, ¿quieres que te lo lea yo? Está Sí, sí, bien. sí, sí, si Ok. gustas. Preguntamos, ¿a qué otra cosa sino al poder y a la gloria puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es, para que éste reconozca lo que él mismo es. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo con nosotros aquí? Buscando que recordemos ese pedacito que crece, pues, que está separado, que recuerde realmente lo que él es. ¿Ves? ¿Y a qué va a apelar? Como dice allí, va a apelar a decirte lo que es el cielo, eres tú. Entonces el Espíritu Santo pues apela simplemente a lo que el reino es para que éste reconozca lo que él mismo es. Cuando reconocemos esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo porque has reconocido a todo el mundo. Reconocer es hacerse consciente de quién realmente es. Mediante reconocimiento despiertas el de ellos, porque ya sabemos que la afiliación es una, y mediante el de ellos, el tuyo se extiende. El despertar se propaga fácilmente y con gran júbilo por todo el reino, en respuesta a la llamada a Dios. Esta es la respuesta natural de todo hijo de Dios
a la voz que habla en nombre de su creador, ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. Bueno, Ujú. una culminación maravillosa Sí, con el párrafo. sí, todo el párrafo. Seguimos entonces buscando día a día en el sueño cómo esta orientación que hace el Espíritu Santo para que ese pedacito de mente que se cree separado y nosotros personajes de ella, pues simplemente terminemos recordando que nunca nos hemos ido de él, que seguimos Ujú, allí en su ujú, poder. ujú. Sí, sí, es correcto. A todo esto apela el Espíritu Santo. Aquí hay una parte interesante que me gustaría resaltar, aunque ya lo he hecho en otras clases. El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es para que éste reconozca, es decir, el reino reconozca lo que él mismo es, para que el reino se reconozca a sí mismo. ¿Y qué es el Claro. reino o cuál es el reino que se reconoce a sí mismo? Eres tú el que te reconoces a ti mismo, como el reino de Dios. Tú eres el reino. El Ahora reino, crees que no lo eres, ahora crees que no ahora lo crees eres, que no lo eres. pero el trabajo de él es para que yo, como la gente llama el despertar, pues bueno, estoy Ujú, dormida, soy otra cosa. Hey, ujú. despiértate, eres tú. Tú eres simplemente lo que siempre has sido, eres y serás el santo Hijo de Dios, el inocente Hijo de Dios. Y ese es Claro, nuestro trabajo en la cotidianidad de vivir en el soñando que somos lo que no somos. exactamente. Sí, es correcto. Solamente nosotros creemos que no somos el reino. Cuando nosotros pensamos en un rey con su reino, pensamos que su reino es una extensión de terreno, una extensión, y que eso es lo que le corresponde a él, ese es su reino. Pero no, en realidad su reino es a los que él reina, y los que él reina es la gente que vive en esa extensión de terreno. Lo que antiguamente en estas sociedades feudales o de reyes se entendía como sus súbditos, ellos son su reino, no es el terreno que Ajá. gobernaban, era la gente es el reino. Entonces es lo mismo en el reino de Dios. El reino de Dios es su hijo, tú eres el reino. Entonces está apelando a una parte de ti que cree, el Espíritu Santo está apelando a una parte de tu mente que cree que no es el reino para que te reconozcas como el reino. Ujú. Correcto. Esta es su función y bueno, ocupa Jesús o el Espíritu Santo, ocupan toda esta sección de hablarnos de la diferencia entre aprisionamiento y libertad para que te des cuenta que el reino que eres tú es libre y que eres prisionero cuando no crees que eres el reino, cuando crees que no formas parte de él, cuando crees que eres pues otra cosa que Dios no creó y que está separada de él. En eso te aprisionas, en eso radica tu prisión o tu aprisionamiento y el reconocimiento de que no es así, pues tu libertad. Ujú. Y también, obviamente, menciona una parte interesante aquí, que es ese poder del que ya hemos hablado anteriormente, que tenemos todos, es ese poder de decisión, ese poder de elegir. Deseo seguir eligiendo que no formo parte del reino
o elijo que soy el reino. Elijo un maestro que me enseña que no soy eso, o elijo el maestro que me enseña que soy eso y que me reconozca como eso. En eso radica mi aprisionamiento o mi libertad. Ujú. Y de esto va mucho este curso, o todo el curso, de que yo elija siempre entre el ego o el Espíritu Santo. Y esa es una decisión de la cual tengo pleno poder de ejercer, porque tengo libre albedrío, tengo libre libertad de elegir aquí en el sueño. Sí, Jazz, claro que sí. Sí, a veces tenemos muy mal el internet en cualquier parte. Sí, no te preocupes, nos ayudas el lunes a leer. Bueno, pues con esto estamos terminando esta sección. También estamos terminando a tiempo de las 2 horas de clase. ¿Quieren que terminemos aquí la clase? Cierro la grabación. Sí, Jazz, no te preocupes, no pasa Está muy nada. bien.